Amigos de Punto de Corte, bienvenidos a Punto Saludable. En esta oportunidad estaremos conversando con el doctor Yalber Martínez. Él es ginecólogo obstetra y estaremos hablando sobre los métodos preventivos durante el embarazo en pandemia. Bienvenido, doctor. Hola, gracias por la invitación a su programa. Buenas tardes. Doctor, para comenzar el programa quisiera conocer qué es lo primero que debe de hacer una mujer al enterarse que tiene COVID y está embarazada. Bueno, primero que nada debe de mantener la calma, eso es primordial. Lo segundo es que debe de informarle a su núcleo familiar de los aspectos o de lo que está pasando en ese momento, para que así las decisiones se tomen y todo el núcleo familiar esté en cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Lo segundo es acudir a un facultativo, en este caso el más cercano a su localidad. El Ministerio de Salud ha dispuesto de puntos de salud en las distintas parroquias de Caracas y por supuesto de los distintos estados también, para que las personas, si tienen alguna sintomatología respiratoria, se vayan a ser examinadas allí y por supuesto a partir de ese examen físico primordial o el inicial, se lleve a cabo lo que es el diagnóstico y por supuesto el tratamiento de la misma. Ok, en cuanto al tipo de control de exámenes, ¿cuáles serían? ¿Serían los mismos o cambiarían? En este caso siempre cambian y eso va a depender desde el punto de vista clínico y lo que presente la paciente, es decir, la sintomatología como tal. Como ustedes saben, no todos los organismos reaccionan igual a los distintos entidades que existen. En este caso, para el COVID, no todas las personas presentan las mismas sintomatologías. Los exámenes van a ir dirigidos a partir de la sintomatología que presente la paciente. Es decir, si la paciente tiene una dificultad respiratoria o si tiene una disnea muy marcada y que eso, por supuesto, conlleve a que la paciente esté saturando desde el punto de vista clínico mucho más bajo de lo que es esperado para en ese momento el examen físico, por supuesto lo primero que hay que hacerle es un rayos X de tórax. Ok, ¿y cada cierto tiempo, cada cuánto tiempo se realizaría este rayos X? En este caso va a depender de la evolución clínica. Lo primero es el rayos X de tórax para determinar si efectivamente hay una infiltración a nivel pulmonar. Y lo segundo es los exámenes paraclínicos ya sanguíneos, como la hematología completa, o lo que ahorita le están llamando el perfil COVID, que incluye la ferritina e incluye los tiempos de coagulación. Eso siempre va a ser individualizado. Cada paciente se individualiza a partir de la patología y a partir, por supuesto, del examen físico, que es la valoración inicial que va a hacer el médico en ese momento en la emergencia. ¿Y se recomienda vacunarse a la paciente, doctor? En este caso sí. La Organización Mundial de la Salud estableció que a partir de las 15 semanas de gestación ya es seguro la vacunación con las distintas que existen en este momento, que en este caso las principales es la Sinopharm, la Sputnik y por supuesto la Pfizer. Como todos sabemos, apenas llevamos 2 años y medio de pandemia y por supuesto que los datos no están completos, pero efectivamente a partir de las 15 semanas el riesgo de causar algún problema a nivel fetal es reducido, totalmente reducido, por lo que se recomienda que sea a partir de las 15 semanas de gestación la vacunación con cualquiera de estos 3 compuestos. ¿Maneja algunas cifras? Me acaba de decir que no manejan cifra con exactitud, pero ¿maneja alguna cifra más o menos que aquí en el país se registre? Sí, fíjate, como de costumbre siempre va a haber un subregistro y más en una pandemia en donde ningún país estaba preparado para esto, pero a partir de los datos que se han generado en las instituciones públicas de salud y en la privada, aproximadamente 1/4 de miles de embarazadas han estado contagiadas en Latinoamérica como tal. Y en Venezuela los datos sí no existen como tal, porque hay un subregistro y decir una cifra sería mentir o caer en una especie de especulación. Doctor, sobre el tipo de vitamina que debe consumir la paciente durante el embarazo, ¿cambiaría o serían las mismas que se suelen administrar de costumbre en un embarazo? No, en este caso siguen siendo las mismas. Los requerimientos dietéticos de una embarazada van a depender de la edad gestacional en donde se encuentre. Los requerimientos dietéticos en el primer trimestre son los que tienen mayor volumen.
es decir, necesita hierro, por lo menos 80 microgramos de hierro al día, el ácido fólico que debe ser por lo menos más de 10 miligramos día, y en este caso el calcio, que como bien sabemos no se va a administrar de forma completa, en este caso lo mínimo serían 950 miligramos al día. ¿Qué pasa? En las embarazadas con COVID esto se va a mantener, pero a esto hay que agregarle todas aquellas lipoproteínas de alta densidad, como por ejemplo la vitamina C en grandes cantidades, a partir de 1 gramo en 24 horas. Esto no va a tener ningún problema con el feto, con el desarrollo fetal, y por supuesto que sí va a incidir en el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico esté en alerta ante el virus, que en este caso ya es parte de la paciente. Perfecto, doctor. Excelente respuesta. Quisiera conocer también, cuando sucede el parto, ¿cuáles serían las recomendaciones? En este caso, las recomendaciones siempre van a través del equipo de salud que va a atender el parto. Particularmente se deben de utilizar trajes, los trajes que son especiales para la pandemia, en este caso para contrarrestar lo que es el COVID. Y todo el equipo de salud debe estar bajo esas estrictas medidas de seguridad y de bioseguridad. ¿Qué pasa? Que evidentemente también existe una precaria situación hospitalaria, que para nadie es un secreto, y esos equipos no se encuentran en todos los hospitales. Entonces probablemente en la capital eso se lleve a cabo, pero más sin embargo en los estados y en otros estados del país eso no se está llevando a cabo de forma adecuada. Pero lo ideal es que tengan componentes de bioseguridad para eso. Al momento de que la madre está amamantando a su hijo, ¿hay algún riesgo de que ella le pueda contagiar el COVID? En este caso sí lo hay. Claro, los datos, vuelvo y repito, no son los más fidedignos, pero lo que se recomienda en estos casos es que cuando esté amamantando a su bebé, la misma utilice tapaboca. Esto es lo que nosotros le llamamos en medicina, que es un aislamiento inverso, que ella se encuentre con el tapaboca y así la forma de contagio a través del flujo respiratorio, por supuesto, se minimice. Los casos que están reportados en niños recién nacidos es a partir de madres que ya tenían COVID en el periodo prenatal, es decir, en el momento antes del parto o de la cesárea ya poseían el COVID, y en este caso el bebé, a través del contacto con la mucosa, con las distintas fluidos corporales de la madre, es que adquieren el virus como tal. Pero datos de que haya sido el contagio a través de la lactancia materna o en el momento en que están lactando a través del flujo existen muy pocos. Es importante reiterar, doctor, que el feto no tiene entonces ningún tipo de riesgo. En este caso, el feto no tiene ningún tipo de riesgo en las pacientes embarazadas con COVID. El riesgo que particularmente ahorita se está investigando es con respecto a antes de las 15 semanas, si reciben la vacunación o no. Pacientes, que eso sí está ahorita establecido en Países Bajos como Groenlandia, como Suecia, pacientes que han recibido la vacuna antes de las 15 semanas han presentado sangrado, y estos se han catalogado como sangrados del primer trimestre, que por supuesto conllevan a una amenaza de aborto. Pero decirles el mecanismo de acción por el cual ha llevado la vacuna a esos sangrados, por supuesto eso ahorita está en investigación. Okay. Entonces se descarta la posibilidad de que el bebé pueda nacer con una malformación. En este caso todavía se descarta, porque no existen datos concluyentes como para decir que el virus está atacando células fetales y esto a su vez produzca malformación fetal. Perfecto, doctor. ¿Y sobre la alimentación, qué nos puede comentar? La alimentación siempre va a ir encaminada, como les digo, a individualizar los casos. Siempre los requerimientos dietéticos de las embarazadas va a tener muchas determinaciones. La primera de ellas es la edad gestacional en la que se encuentra. Si se encuentra en el primer trimestre, en el segundo y en el tercer trimestre. Lo segundo es que si la embarazada tiene enfermedades asociadas, dígase diabetes, hipertensión arterial crónica o hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y en tercer lugar, va encaminado también a la fase en la que se encuentre la paciente contagiada por COVID. Como bien sabemos, existen dos fases. Una fase que es la del periodo de 1 a 10 días, que es el periodo como tal de contagio, y después está ese periodo de latencia, que es en donde el sistema inmunológico va como a predecir
el comportamiento de la enfermedad y así poder generar los anticuerpos para ella. ¿Qué pasa? En esos dos mecanismos, en un primer plano se tenía establecido que las pacientes deberían de estar consumiendo mayor cantidad de proteínas y por supuesto esto acompañarlo de abundantes líquidos. Eso es algo que todavía está en investigación y últimamente, en los últimos 6 meses, nos hemos dado cuenta que el periodo para que esa alimentación sea más importante es a partir del día 10 en adelante. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, el COVID está dejando secuelas a nivel de otros organismos y a través de otros órganos también. Los requerimientos dietéticos en esos días aumenta, por lo que los requerimientos dietéticos de la paciente tienen que ser hipercalóricos e hiperproteicos como tal. Sobre la recuperación, doctor, ¿qué nos podría decir? ¿El tiempo de recuperación de cada paciente va a depender de alguna situación en general que padezca la paciente? Sí, correcto. El tiempo de recuperación va a depender del periodo de latencia que tuvo la paciente con respecto al desarrollo de esa sintomatología. ¿Qué quiere decir eso? Que si la paciente llegó a un estado de salud severo o grave, por supuesto va a tener mayor dificultad para recuperarse. Como bien sabemos, el COVID está dejando una serie de secuelas que apenas todos los médicos estamos conociendo. Las pacientes que tuvieron contacto con el virus y desarrollaron de 1 a 3 síntomas, por supuesto la recuperación va a ser rápido, se determina que va a ser dentro de los próximos a 20 a 40 días, mientras que las pacientes que desarrollaron toda la cascada de sintomatología, pero no llegaron a ser pacientes severas o graves, van a tardar entre 60 a 90 días y las pacientes graves si tienen un periodo mayor a 120 días para su recuperación. Sin embargo, todavía eso está en estudio porque a pacientes que supuestamente han estado en contacto con el virus y han desarrollado la forma más leve del síndrome como tal, han tenido secuelas también. Entonces esa fase de recuperación realmente es algo relativo con respecto a lo que ha presentado la sintomatología de la paciente y que por supuesto esos datos los seguimos investigando. Buenísimo. Y de igual forma entonces la paciente se recomienda que continúe aislada. Sí, la paciente continúa aislada dependiendo por supuesto, como les dije, del desarrollo de esa sintomatología. El aislamiento como tal se pide que sea dentro de los próximos 15 días posterior a el primer síntoma que presentó hasta los 30 días. Es decir, va a durar 15 días aislada a partir del primer síntoma que presentó la paciente. En casos de alguna emergencia, doctor, ¿qué debería de hacer la paciente? En este caso, lo primero es acudir a su núcleo familiar, informarle qué es lo que está pasando. Muchas veces hemos tratado pacientes que llegan al hospital y ni siquiera en casa saben que ellas acudieron al hospital. Es necesario que ellas le informen a su núcleo familiar qué es lo que está sucediendo y que acuda también al facultativo acompañado. ¿Por qué? Porque a pesar de que la paciente tenga solo o esté presentando solo un síntoma de la cascada de síntomas que existen, es indispensable que vaya acompañada para que saber si ella estuvo en contacto con cualquier persona del núcleo familiar, esa persona también sea llevada a la institución y por supuesto examinada de una vez en la emergencia, porque se supone que con ella viven más personas en la casa, en el hogar. Entonces, si ella ya estuvo expuesta, también el núcleo familiar estuvieron expuestos. Por eso es que lo primero es decirle a su núcleo familiar y lo segundo, por supuesto, acudir al facultativo más cercano a su localidad. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar la prueba? En este caso, si la prueba le dio negativa, la prueba rápida le dio negativa y continúa con la sintomatología, a los 10 días debe repetirse nuevamente la prueba rápida. ¿Qué pasa? También hay un subregistro con dichas pruebas porque muchas de ellas o se encuentran vencidas o no se les está aplicando como debe de ser. El personal de salud debe estar capacitado para aplicar las pruebas rápidas. No lo puede hacer cualquier persona porque lo vio en la televisión o lo vio en un video. No, debe ser personal de salud calificado. ¿Para qué? Para el traslado de la muestra y la toma de muestra de forma adecuada, porque también existen unos falsos negativos. Entonces, en este caso, por eso es que ella debe de acudir a un centro de salud más cercano a su localidad. ¿Se recomienda entonces la sanguínea? En este caso, la sanguínea. Con las embarazadas, lo primordial es realizar la sanguínea debido al riesgo que existe materno-fetal. Para continuar con este tema, quisiera también conocer quién toma la decisión final de si es cesárea o parto natural. En este caso la toma el médico. Particularmente siempre se le recomienda a las pacientes que acudan a un facultativo que esté debidamente registrado, colegiado y federado en el país. A partir de esto es que el equipo médico como tal va a tomar la decisión si va a ser parto o cesárea, dependiendo también del estado clínico de la paciente.
si la paciente tiene un estado clínico en donde le permite a ella realizar respiraciones continuas, tranquila, y que por supuesto la saturación de oxígeno de ella no baja del 90%, se le puede dar una vía baja, una vía vaginal. Esto que conlleva a que por supuesto puede estar en trabajo de parto, y lo que se hace es monitorear de forma continua a la paciente y por supuesto la frecuencia cardíaca fetal. En los casos en que vamos a decir que el equipo médico decide que sea cesárea, es porque se ve comprometido como tal el binomio madre-feto. ¿Qué quiere decir esto? Que exista un sufrimiento fetal agudo, en este caso que la frecuencia cardíaca fetal disminuya por debajo de niveles normales, que en este caso sería de 120 latidos por minuto, o que en el momento del trabajo de parto se vea alguna especie de distocia, ya sea de descenso o de dilatación. En estos casos, por eso es que es indispensable que usted acuda a un médico colegiado, federado y debidamente registrado, debido a que por supuesto son dos vidas en juego y no podemos ponerlas en riesgo. Muchas veces las madres, sobre todo en estos casos de la nueva era, que ellas deciden que quieren tener un parto o una cesárea, ya sea porque no quieren atravesar o el dolor del parto, o prácticamente no quieren, sino más bien que tener un parto tranquilo, o lo que nosotros les llamamos ahora un parto humanizado en casa con sus familiares o amigos. En este caso eso es indispensable que lo decida siempre con el médico de cabecera, no porque no se pueda realizar, sino que evidentemente existen riesgos per se en cuanto a los partos en casa o los partos respetados, y que también existe la cesárea respetada. Es decir, porque a ustedes le estén haciendo una cesárea no quiere decir que usted no sea menos mujer. Eso es algo que un tabú que se ha establecido sobre todo en estos países de América Latina, de que la mujer debe de parir. No es necesariamente así. Existen muchas patologías y existen muchos riesgos, por lo cual el equipo médico decide que no sea parto, sino más bien sea una vía alta, o en este caso una cesárea. Doctor, ¿y cuál sería el escenario perfecto para llevar a cabo un parto humanizado? En este caso el escenario perfecto es que la paciente acuda a todo su control prenatal. En este caso que tenga más de 8 o 9 controles prenatales, y que en el mismo no haya tenido ningún tipo de infección urinaria ni infecciones vaginales. ¿Qué pasa? En el momento en que nosotros decidimos realizar un parto humanizado, es porque la paciente desde el punto de vista metabólico está consciente, o la paciente está dispuesta a que pueda tener un parto vía vaginal, y desde el punto de vista fetal el mismo no tiene ningún riesgo fetal para llevarse a cabo ese parto humanizado. Los partos humanizados como tal tienen un bajo riesgo, debido a que si la paciente se lleva en las mejores condiciones generales, por supuesto las complicaciones que pudieran aparecer son mínimas, pero por supuesto eso siempre lo va a decir el equipo de salud per se, y por supuesto a medida que va avanzando el trabajo de parto. Una de las recomendaciones principales es que también acudan a médicos que ya han llevado a cabo el parto humanizado como tal. Para eso el médico debe de recibir un entrenamiento propio sobre el parto humanizado, así como de la cesárea humanizada. No todos los ginecólogos obstetras pueden llevar a cabo también el parto humanizado, debe de estar calificado para eso. ¿El tiempo de recuperación de la paciente luego de realizar un parto humanizado? Bueno, en este caso el parto humanizado es lo mejor y lo más recomendado. El tiempo de recuperación es prácticamente de horas. Una paciente que pudo haber tenido un parto humanizado y su hora de parto fue a las 3 de la tarde, ya a las 4:30 de la tarde la paciente está deambulando sin ningún problema, ya la paciente está tolerando la vía oral, y la paciente se encuentra totalmente bien, por supuesto dentro del marco que implica estar recién parida, pues. Pero la recuperación es sumamente rápida, y en la cesárea humanizada, a pesar de que esté llevándose a cabo una cirugía de forma estratégica, la recuperación va a ser a partir de las 24 horas, es decir, en las primeras 12 horas la paciente se queda en cama en observación, y en las próximas 6 horas es que la paciente se sienta. A partir de las 24 horas es que la paciente empieza a deambular como tal, y por supuesto una deambulación asistida. ¿Y hay algún tipo de límite de edad para llevar a cabo el parto humanizado? En este caso no, realmente los casos se individualizan. La paciente puede tener 45 años de edad, y lo único es que para llevar el parto humanizado la paciente debe haber tenido un control prenatal casi perfecto. Se dice casi perfecto porque no existe la perfección en medicina. En medicina solemos tener
un dicho que 2 más 2 no es 4. Eso lo que quiere decir es que a pesar de que pacientes que tienen un control prenatal adecuado de 8 controles prenatales, probablemente puede ser que en las últimas semanas presenten algún tipo de disfunción metabólica que las conlleve a que no se pueda realizar ese parto humanizado. Más sin embargo, no se lleva a cabo con todas las pacientes, pues por eso es que se individualiza el caso. Excelente, doctor. El mensaje a las mujeres embarazadas que deciden asistir o llevar su control con cualquier médico, ¿cuál sería? Ya sé que hablamos de eso al principio de la entrevista, pero quisiera que reiterara lo importante que es llevar su control prenatal con profesionales capacitados. En este caso, lo ideal es que consigan un médico capacitado que esté colegiado y debidamente identificado. Lo que puedo decirle es que siempre escuchen las recomendaciones de amigas, de vecinos con respecto al facultativo que ustedes van a asistir. Ahorita existen mucho las redes sociales y últimamente se ha dado la tarea de que personas que ni siquiera son del área ofrecen servicios médicos. En este caso, por eso es que usted puede ir a una cita previa, pedirle los requerimientos al médico para saber y usted estar segura de que está primeramente con un médico real. Y lo segundo es, por supuesto, a través de las recomendaciones, ver los comentarios de otras pacientes y, por supuesto, buscar la atención médica profesional. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles son sus redes sociales? En este caso, el Instagram es Jalber, Jalbert 073 y doctor.jae con J contigo. Bien, de esta manera nosotros culminamos nuestro punto saludable de esta semana. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. Yo soy Patricia Bolívar. Los espero en una próxima entrega.